Listo para la foto. Listo. Vamos a empezar, chicos. Quiero compartir la pantalla. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver de una forma rauda las garantías constitucionales del proceso penal. Estas, como veníamos diciendo, nosotros tenemos un modelo acusatorio pero garantista, básicamente porque se respetan los derechos fundamentales que son reconocidos en los diversos tratados internacionales, así como en nuestra Constitución, ¿no? Se supone, entre comillas, de todos los sujetos procesales que intervienen en un proceso penal. Entonces, cuando hablamos de garantías constitucionales, básicamente nos vamos a referir a aquellos principios, a aquellos mecanismos que nos permiten que todos los sujetos procesales de un proceso, para la redundancia, puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades y puedan ejercer sus derechos sin ningún tipo de limitaciones. Cuando hablamos de garantías constitucionales, obviamente hablamos de todos esos principios que están reconocidos en nuestra Constitución. No se olviden que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y de ahí pues se desprenden los diversos principios, normas, reglas en todos los códigos que nosotros tenemos, el procesal penal, el Código Penal, el procesal civil, la ley procesal laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra Constitución, como norma fundamental, pues brinda las garantías constitucionales, las garantías procesales, procedimentales, para que todos los sujetos procesales que intervengan en cualquier tipo de proceso, no solo en el penal, puedan ejercer sus derechos de forma indistinta, ¿no? El principal el principal derecho que se trata de proteger en las garantías procesales básicamente es la libertad. No, cuando hablamos de mecanismos constitucionales, si hacemos un paréntesis a nuestro procesal penal, nosotros tenemos también las acciones de garantía o los procesos constitucionales, ¿no? Como el habeas corpus, la acción de amparo, la acción popular, la inconstitucionalidad. Pero en un proceso penal vamos a utilizar esta acción del habeas corpus. El habeas corpus es justamente una de las instituciones, uno de los mecanismos que nos ayuda a proteger la libertad en estricto, en su sentido estricto, ¿no? Y más adelante vamos a revisar en qué consiste esto. Es, a ver, solo para aclarar o poner un ejemplo, ¿no? Si alguien ha sido detenido sin ningún
ningún tipo de una acusación previa o sin ninguna orden judicial o fiscal, se puede poner un habeas corpus contra el efectivo policial y la institución que está ejerciendo pues ese abuso, ¿no? Es un ejercicio abusivo de las funciones. A ver, ¿qué más tenemos? En el tema de las garantías constitucionales, nosotros tenemos una lista muy grande dentro de nuestra Constitución. Sin embargo, para temas didácticos, vamos a dividirlos en estas, ¿no? Las garantías genéricas, las garantías de la jurisdicción y las garantías procedimentales. Todas tienen relaciones muy íntimas entre ambas, todas están entrelazadas, incluso algunos son como, algunos son ya los principios que hemos revisado en la clase anterior, ¿no? A ver, dentro de las garantías genéricas tenemos la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Como es ya sabido, la presunción de inocencia es una de las garantías más importantes que puede existir en nuestro ordenamiento jurídico, es un pilar del proceso. Si, como les comentaba ayer, si no se llegaba a desvirtuar la presunción de la inocencia dentro de una investigación fiscal o dentro de un proceso o dentro de un juicio oral, básicamente tenemos archivos de casos a nivel fiscal o tenemos sentencias absolutorias, ¿no? Es un principio, un mecanismo, un derecho que se encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 22 de nuestra Constitución. Básicamente, ¿qué se debe entender desde el punto de vista procesal? Que es un derecho subjetivo por el cual ninguna persona pues puede ser sindicado o debe ser, no debe ser sindicado de la comisión de un delito de una forma directa o indirecta si no existe pues algún tema de una prueba contundente. Básicamente, ¿por qué? Porque esto va contra el honor y contra la imagen de las personas. Por ejemplo, cuando hay denuncias eh, falsas, por decirlo así, una vez que termine la investigación y se tenga una resolución fiscal de archivo, una sentencia absolutoria, y esta queda consentida, pues queda el derecho digamos, en ese momento del acusado de poder poner también una denuncia por denuncia calumniosa, ¿no? Porque está manchando su honor, está manchando su imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Queda a esa libertad de cada persona. A nivel procesal tenemos también desde el punto de vista de que ninguna persona puede ser sindicada si no existe una prueba contundente, ¿no? Que pueda generar algún tipo de una condena más adelante. El derecho de defensa también lo veníamos viendo, ¿no? Es básicamente lo que garantiza de una y otra manera es juicio, donde las partes pueden presentar y argumentar sus posiciones, sus teorías del caso, pueden utilizar todos los mecanismos legales para poder defender su posición, ¿no? Y el derecho de defensa se da desde el principio de una investigación fiscal hasta que se tenga una sentencia absolutoria o condenatoria, pero con, pero con la calidad pues de cosa juzgada, ¿no? Cosa decidida como quieran. Este derecho de defensa implica el respeto también de los otros derechos que hemos estado revisando, como la existencia de un juicio previo, el principio de inocencia, la publicidad, la doble instancia, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué implica un derecho al debido proceso? Es una garantía también muy importante y básicamente es el respeto dentro del proceso, desde la investigación hasta la sentencia, de todos los derechos y las garantías mínimas que debe contar todo justiciable, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda tramitar de una forma adecuada el motivo de la investigación, el motivo del proceso, y esto implica dentro de sí otros tipos de derechos, como el derecho al juez natural, a la defensa, pluralidad de instancias, acceso a los recursos, aprobar al plazo razonable, al tema de la competencia, etcétera, etcétera. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. No nos debemos confundir con la tutela judicial efectiva, que es otro tipo de garantías, ¿ya? El derecho de tutela jurisdiccional efectiva está relacionado con el acceso que tienen todas las personas, con el derecho que tienen todas las personas de poder acceder a las autoridades competentes para poder de conocimiento eh, algún delito o poder ejercer sus derechos que ellos consideren que se les vea afectados, ¿no? Entonces, comprende el derecho al acceso a los tribunales, a obtener una sentencia fundada, a tener la efectividad de las resoluciones, al derecho a un recurso legalmente efectivo. Cuando hablo de la efectividad de las resoluciones judiciales es básicamente cuando ya estamos en la etapa de la ejecución de los procesos penales, donde tiene que, pues, yo les digo, si hay una sentencia condenatoria de 5 años de pena privativa de libertad, cuando ya entramos a proceso de ejecución, obviamente se tiene que cumplir la pena que se ha impuesto, la pena principal, más quizás de repente las accesorias, como el tema de inhabilitación, multa, etcétera, ¿no? Y así como el pago de la reparación civil. Normalmente el pago de la reparación civil lo ponen durante ejecución de sentencia. O sea, si 6 años está en la cárcel, puede pagar dentro de los 6 años. Salvo que el sentenciado no se acoja a ningún tipo de beneficio, ¿no? De beneficio penitenciario, como la libertad condicional o la semilibertad, que ese es otro proceso. Tenemos aquí ya las garantías de la jurisdicción. En las garantías de la jurisdicción se encuentra regulada por principios, por decirlo así, políticos, objetivos y subjetivos. Los subjetivos están relacionados básicamente con el rol que cumple el juez y son las reglas, ¿no? Establecidas dentro de la carrera judicial. Básicamente encontramos aquí la independencia y la responsabilidad de los jueces, y desde el punto de vista objetivo está relacionado ya con la organización y el funcionamiento de toda la administración de justicia, y encontramos aquí el tema de la unidad, exclusividad y digamos el derecho a un juez legal, ¿no? Cuando hablamos básicamente de la unidad, debemos entender que la jurisdicción, la función judicial es única en su contexto subjetivo, en su contexto objetivo, ¿no? Tiene esa garantía, está incorporada en nuestro artículo 139, el inciso 1, si es que no me equivoco, de la Constitución, en cuanto a la función jurisdiccional, ¿no? Que al pie de la letra diría la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional no existe y tampoco puede establecerse jurisdicción independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o por delegación. Y como decíamos, esto también contiene el tema del juez natural, ¿no? Si un juez del Distrito Judicial de Ucayali conoce un caso, porque el caso
ocurrió en el Distrito Judicial de Ucayali, no se puede delegar a otro juez de otro distrito, ¿no? De Lima, de Tacna, de quien sea, para que conozca el caso. Bien. Salvo algunas cosas como podemos ver el Profesora, tema de inhibición, ¿no? Pero en el proceso penal es bien difícil ver este tema de la recusación y de la inhibición también. Sí, dígame. profesora, disculpe, no sé si creo que ya es demasiado obviado esta parte que iba a preguntarle. Y en caso que el procesado, el imputado, pudiera pedir que se le puede delegar de repente por estado de salud que tiene, ¿es correcto eso? ¿Cómo está de salud? O sea, digamos que el Delegar, paciente, ajá, por ejemplo, la ciudad de Lima, digamos que es diabético, así, pudiera ser válido, profesora. no, no. Una regla general es que las investigaciones de un delito se realizan en el lugar donde cometieron los hechos y se Ah, juzga ya, sí. Ajá. en la sentencia, ¿no? El correspondiente. Miren, por ejemplo, a mí casi siempre me pasa esto. Tengo agraviadas que vienen huyendo de otras ciudades, ¿no? De Tarapoto o algo, tengo María. No llegan a poner las denuncias, pero cuando vienen a Pucallpa, mi servicio, nosotros las atendemos y las llevamos a las comisarías, ya sea de Pucallpa o de Manatí, de sus domicilios, a poner la denuncia. Nos aceptan las denuncias, se hacen los actos de investigación primigenios, como sus declaraciones preliminares y los reconocimientos médicos legales, pero todos sus actuados se tienen que derivar a la ciudad donde se cometió el delito, ya sea Tingo María, Huánuco, Atalaya, no sé. Entonces, en esa jurisdicción, digamos, fiscal, se va a tener que realizar la investigación. Sin embargo, cuando pasamos a juicios orales, cuando ya pasamos a, digamos, a la etapa intermedia, por ejemplo, Atalaya no tiene colegiados, Atalaya no tiene HIP, entonces, o sí creo que sí tiene juzgado de investigación preparatoria, pero no tiene un juzgado unipersonal y no tiene un juzgado colegiado. Entonces, cuando llegamos a esas etapas de juicio oral, incluso cuando llegamos a algunos incidencias de apelaciones, vienen todos esos procesos judicializados a Coronel Portillo y lo conocen ya los jueces de acá, pero solo para ese estadio y para esa etapa procesal. En el caso de que tú me dices un investigado está enfermo, pero no puede estar en las actuaciones, es ya definitivamente eso no se puede hacer, porque incluso con el tema de la pandemia hay una resolución tanto de la Fiscalía, del Ministerio Público, como del Poder Judicial, que las diligencias se pueden hacer a través de medios tecnológicos, videollamadas, Google Meet, Zoom, lo que sea. Entonces, las investigaciones ahorita por ese motivo no se están postergando, los plazos están avanzando. Yo tengo casos que están reviviendo desde el 2019, yo les creía ahí archivados y estaban vivos porque se han suspendido los plazos en toda la pandemia el año pasado. Entonces todavía hay, digamos, esperanza en algunos casos que son complicados, ¿no? Entonces, a eso básicamente nos referimos con el tema de la unidad y de la exclusividad de la jurisdicción. Eh, la justicia que nosotros conocemos, la justicia civil, solo está encargada de los magistrados, ¿no? Tanto a nivel del Ministerio Público como tanto del Poder Judicial, ¿no? Ya sea la investigación y ya sea para el juicio y el tema de la obtención de la sentencia respectivamente. Mm, Ahora, sin embargo, yo les decía que no se puede haber ningún tipo de delegación. Sin embargo, por ejemplo, ya, mi hecho sucedió en Atalaya, lo conoce la investigación de Atalaya,
pero mi víctima o mi testigo se encuentra en Pucallpa. Se puede delegar solo el acto de, digamos, de esa diligencia al fiscal de, de Pucallpa para que se pueda tomar la declaración de esa agraviada, ¿no? Con los fiscales y con, si es una prueba anticipada, con el juez de Coronel Portillo. Puede haber esas excepciones, no es siempre, no siempre se da, para ciertas diligencias, ¿no? Para reforzar lo que estoy diciendo, tenemos el artículo 139, en numeral 1 de nuestra Constitución, en donde dice que no hay un proceso judicial por comisión o delegación. En consecuencia, el proceso debe ser realizado por el órgano jurisdiccional del Poder Judicial, y esto pues complementa con lo dispuesto ya en el inciso 3 del mismo artículo 139, donde ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. Ninguna persona puede ser sometida a procedimientos distintos que no se encuentren ¿no? previamente establecidos en nuestro sistema legal, y ninguna persona puede ser juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción o por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. ¿Se acuerdan en la época del terrorismo que empezaron a crear los jueces sin rostro? ¿Sí? Pues muchos procesos penales que llegaron a la Corte Interamericana, que llegaron a instancias internacionales, se cayeron por eso, y ahora es el Estado peruano quien indemniza a esas personas investigadas, acusadas, sentenciadas, ¿no? Justamente, y se anula todo el proceso judicial, aparte de la indemnización que tiene que pagar el Estado, queda en impunidad muchos hechos, ¿no? En algún momento el Estado peruano tuvo ese tema de jurisdicción exclusiva con los famosos jueces sin rostro en la época del terrorismo, ¿no? Más o menos la época del 80, 90, ¿no? Son pocos los que se acordarán, porque yo veo en sus anuncios, son jovencitos. Profesora, Sí, dime. profesora, disculpe, los tapaban el rostro porque tenían miedo los jueces, más que todos los jueces, para que no haya represalias contra ellos, porque muchas veces cuando sentenciaban a los terroristas, ellos mandaban a matar a su familia o a ellos mismos, o tenían amenazas, y más que todo por las amenazas, y tenían miedo contra su persona. No solo era el tema de cuidar, digamos, la integridad del magistrado, sino que no eran juzgados en el lugar donde se cometieron el delito. Por eso también hubo muchas modificatorias en la ley antiterrorismo, donde establecían ya jueces y fiscales ad hoc. Ahora hay unidades especializadas para estos temas, no como antes, no son los jueces comunes, ¿no? Como por ejemplo también ahora existen las fiscalías de criminalidad organizada, las fiscalías para tratas, igualito también hay jueces que se dedican solo a ver estos temas exclusivos, ¿no? Y con competencia nacional, esa es otra cosa, es diferente. Aló, doctora, disculpe que le interrumpa, doctora. Sí, Ya, doctora, mi pregunta es esto, mira. Ahora, con respecto a la garantía de la jurisdicción, ¿no? En el caso de ese video que ha circulado, que está en las redes sociales, ¿no? Del chico que le botan de un puente, o sea, el caso va a ser llevado por las entidades de Colombia, a pesar que el chico es peruano. En estos casos, ¿dónde se va a llevar este proceso? Y cómo actúa en este caso el órgano, o sea, el poder no ha dicho el Perú, ¿no? La fiscalía o algo desde así. su punto de vista somos
el chico, ni siquiera el Estado, es agraviado, es una persona individual, no es un delito contra el Estado. Si vemos el tema de derecho internacional público, no lo veo. Ese caso se va a investigar en Colombia, en el distrito donde haya ocurrido, ¿no? Tiene una implicancia dentro de las relaciones exteriores entre ambos países, sí, pero no. El Estado, ¿de qué se puede incorporar ahí? Brindando de repente un abogado a la familia, ¿no? Para que los representen allá en Colombia, porque allá no van a tener una adecuada representación, ellos son de acá, de Huánuco, ¿no? Y definitivamente el tema del traslado, mientras dure sus investigaciones, ellos sí tienen un sistema acusatorio absoluto, así que es bien difícil también, va a ser difícil esa investigación para los familiares del chico, ¿no? ¿Cuál va a ser el meollo del asunto ahí también? Pero creo que ya los tienen identificados, pero no individualizados. Ahora, un tema importante acá también es el tema de la independencia que debe tener cada magistrado, y esa independencia incluso está reconocida en nuestra Constitución. Sin embargo, como todo derecho también tiene sus límites, tenemos que ciertos órganos de control respecto a las conductas de los jueces y también de los fiscales, ¿no? En el caso de los jueces, hablamos de los de la UDETMA, ¿no? Y a nivel distrital, y de los fiscales hablamos de las OFI, ¿no? Las unidades de control interno. A ver, ¿qué más tenemos acá? Dentro de las garantías procedimentales ya tenemos, básicamente son esos mecanismos que se ven netamente en el desarrollo ya de un proceso, y ya los hemos estado revisando. La garantía de la no incriminación, que está relacionado con la no sindicación, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que significa respetar los plazos procesales que están en el nuevo Código Procesal Penal en todas las etapas, ¿no? Aunque con ese tema de la pandemia la mejor salida que tuvieron algunos fiscales es declarar complejo las investigaciones, y con eso ganaban tiempo hasta poder recabar algunas actuaciones a nivel fiscal. La garantía de las cosas juzgadas, que ya sabemos es cuando una sentencia queda consentida, ¿no? Y ya no tiene lugar a ser debatida en ninguna otra instancia. En el proceso civil se ve, incluso hay una acción que se llama nulidad de cosa juzgada, ¿no? Eso es cuando la sentencia ha sido emitida de forma ilícita, sin respetar las garantías o los procesos. En el proceso penal, si ya tenemos una sentencia de primera instancia, tenemos una sentencia de segunda instancia, lo que queda solo es la casación. Antes, con el Código de Procedimientos Penales, veíamos el recurso de nulidad, pero ahora solo se ve el tema de la casación. Que si nos aceptan, bien, porque si también nos declaran inadmisibles, nos vamos en recurso de queja. Y es todo un trámite que, por lo menos, un proceso penal que debería durar entre idas y venidas con todo y sentencias, debería durar 1 año, pero los procesos demoran más de 1 año, 2 años, 3 años. Peor si se va a la Corte Suprema, ya vayan poniendo sus velitas para que estén esperando, regresa después de 2 años, 3 años, no regresa rápido el proceso. Tenemos el otro principio, la otra garantía, que es la publicidad de los juicios. Ya hemos hablado que en este punto solo hay 2 excepciones. Cuando
vulneren o se ventilen cosas que afecten el honor de la persona o en los delitos contra la libertad sexual, ¿no? En el primero de los casos estamos hablando de los procesos especiales de querella por difamación y calumnia e injuria. Y obviamente en los delitos contra la libertad sexual, porque se trata de proteger a la víctima para no estar cometiendo ese tema de la revictimización también. Y la estigmatización social que hay, ¿no? Respecto de la víctima y también respecto del investigado. La garantía de la instancia plural, nuestro sistema, nuestro proceso penal, tenemos la primera instancia que son los juzgados colegiados o los juzgados unipersonales, depende del delito que se ventile, y tenemos en segunda instancia a las salas penales, ¿no? Las salas penales, y en tercera instancia ya tenemos las salas de las Cortes Supremas que ven los recursos de casación. Ya hemos conversado también este tema de la garantía de igualdad de armas, donde ambas partes pueden ejercer sus derechos con los mecanismos y las oportunidades, ¿no? Y los mecanismos y las oportunidades de forma igualitaria, ¿no? En igualdad de oportunidades. El principio de investigación oficial, esto está más relacionado con la investigación preliminar, la investigación fiscal que recae sobre el representante del Ministerio Público. La Constitución vigente, que es nuestra Constitución del 93, pues reconoce este principio de investigación oficial, en virtud de la cual la persecución del delito pues constituye una función del Estado que se encuentra encargada y representada específicamente por el Ministerio Público. Y esto lo tenemos también recogido en el artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, y eso ya nosotros sabemos que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública, ya no en los delitos de carácter privado, como en la calumnia, la difamación y la injuria. Eso lo ve el afectado directamente, ¿sí? Cuando hablamos de acción penal pública, delitos que afecten directamente al Estado o a la sociedad civil, ¿no? Sea de forma colectiva o sea de forma individual. Entonces, tenemos que el Ministerio Público, a través de los fiscales, asume la dirección de la investigación y pues la tiene que ejercitar con plenitud, con un tema de iniciativa, debe ser autónoma, y sobre todo a los fiscales o al Ministerio Público le corresponde la obligación de la carga de la prueba, por lo que debe entenderse que durante la investigación debe reunirse pues los suficientes elementos de convicción que van a permitir que se decida, digamos, en formalizar la investigación preparatoria y posteriormente en poder formular una acusación debidamente fundamentada, o en su defecto hacer un sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento es la solicitud que hacen los fiscales para poder archivar el caso, ¿sí? Cuando no tienen suficientes elementos de convicción. Ya vamos a revisar esto también. Para el cumplimiento de la Constitución, igual que a los jueces, también les reconoce un tema de independencia y autonomía, ¿no? Antes, incluso cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, había esta disputa entre los policías y los fiscales. ¿Por qué? Porque los policías, que eran los instructores de la investigación, tipificaban, dirigían la investigación, querían hacer las diligencias que a ellos les parezca. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Penal se ha establecido y se ha dejado de forma taxativa que los que dirigen la investigación son los fiscales, quienes tipifican son los fiscales. Por eso se ha empezado a quedar en desuso esto de que los policías hagan atestados policiales y ahora simplemente hacen informes policiales. Ya son algo
un tema interno, que es bueno que ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, podemos decir que esas atribuciones de la persecución del delito, de las investigaciones, son exclusivas de un fiscal provincial, ¿no? Especializado obviamente en lo penal, que va a tener pues, que va a ser el titular del ejercicio de la acción penal pública y encargado pues de conducir la investigación, como les vengo diciendo. Todo esto está indicado básicamente, y si es que no me equivoco, en el artículo 159 de nuestra Constitución. Debe estar en el numeral 3 o 4, no recuerdo exactamente. Ahora, el Ministerio Público actúa de forma autónoma, sí, debe y debería actuar de forma autónoma, de forma independiente, ¿no? A veces vemos casos que hay mucha presión social, sin embargo, los fiscales y también los jueces deberían estar preparados para esto, ¿no? A ver, por otro lado, tenemos la garantía del juicio previo. Es una garantía muy antigua que viene siendo reconocida o que está reconocida desde nuestra Constitución del 79. Ya. Eh, Cuando hablamos de la garantía del juicio previo, nos referimos básicamente a la etapa del juzgamiento o del juicio oral, ¿no? Donde el juicio, donde es el momento en que una persona, puede ser un juez unipersonal o los jueces en un colegiado, van a conocer de forma directa, ¿no? Y van a tener, bajo el principio de inmediación, van a poder conocer la prueba, van a poder interrelacionarse con los sujetos procesales. Durante el juicio van a poder estar presentes en toda la actividad probatoria y poder pues decidir de acuerdo a sus sentidos, a la crítica, a la experiencia, a las máximas de la experiencia, como a veces se dice en el juicio, ¿no? De un modo concentrado en una sola etapa del proceso, que es el juzgamiento o el juicio oral, ¿no? Interactuar y poder llegar pues a una sentencia, como ya veníamos diciendo, que busca una verdad material más no una verdad formal. Básicamente, cuando hablamos de la garantía del juicio previo, ya sabemos que nuestro proceso común tiene tres etapas bien definidas: la investigación, ¿no? Que básicamente sirve para el acopio de los elementos de convicción que le va a permitir al Ministerio Público o al fiscal decidir si formula o no acusación, ¿no? Ya que esto es pues un requisito muy indispensable para poder llevar un buen juicio, ¿sí? El fiscal puede presentar acusaciones, pero son tan endebles que en el juicio oral se caen y tenemos sentencias absolutorias. La segunda etapa, que sería la etapa intermedia, que permite que el juez va a realizar el control y el saneamiento procesal, quiere decir que si se han respetado todas las reglas del proceso, se han respetado todas las garantías procesales, si hay una buena tipificación, si hay buenos elementos de convicción, para poder pasar a la tercera y a la última etapa, que es el juicio o el juzgamiento, en donde obviamente se va a desarrollar toda la actividad probatoria. Y después esta última etapa, la etapa estelar, como se puede leer en muchas doctrinas, en muchos libros, ¿no? Pues ya que aquí se van a desarrollar ante los órganos, como les venía diciendo, jurisdiccionales, unipersonales o a los colegiados, ¿no? Y aquí es donde básicamente se va a ver de forma más clara la aplicación de todos los principios que ya hemos venido conversando: el de contradicción, igualdad de armas, el tema de la oralidad, la publicidad, la intermediación. La finalidad principal en esta etapa es llegar a una certeza respecto de dos puntos. Uno, respecto de la responsabilidad del imputado para poder imponer una pena adecuada. Y dos,
la existencia del delito. Se tiene que demostrar estos dos, ¿no? Para poder tener una buena sentencia o imponiendo penas o medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, tenemos, tenemos la garantía de la motivación de la sentencia. En esta garantía básicamente está reconocida también en nuestro artículo 139, numeral 5 de nuestra Constitución, y lo que nos conlleva a, digamos, en esta garantía es a exigir que todas las sentencias tengan una argumentación lógica y jurídica, ¿no? Tampoco que sea esas sentencias sábanas, pero se pueda conseguir sentencias que expliquen las razones por las cuales se va a absolver o se va a condenar a una persona, que sea de forma clara, que tenga relación en lo que el juez decide y con lo que se fundamenta dentro del contenido de la sentencia. La motivación de las sentencias es una manifestación del derecho de la tutela efectiva. Y tiene pues por finalidad básicamente permitir el control de la actividad jurisdiccional por la opinión pública y por los tribunales superiores. No olvidemos que es una sentencia mal fundamentada, mal argumentada, mal motivada, es materia de nulidad, y si, digamos, la sentencia se anula en juicio, en segunda instancia, en consecuencia se anula todo el juicio oral y empezamos fojas ceros y perdemos 3 o 4 meses de juicio. Y eso pasa en día a día. Pasan en muchos casos. Juicios de 2, 3 años a veces se caen por una mala sentencia, de verdad. Incluso este tema de la falta o de la inadecuada motivación de las sentencias es un motivo para ir en vía de recurso de apelación o recurso de casación según corresponde, ¿no? Entonces, también en el tema de la motivación de las sentencias, debe hacerse visible el sometimiento del juez a la ley, ¿no? Entonces debe haber un control propio que realiza el juez sin vulnerar ninguna garantía, sin necesidad de apartarse de repente de una buena aplicación, de un buen ejercicio del derecho. Y por último, la sentencia lo que se debe expresar es, o se debe lograr, es el convencimiento en las partes sobre la justicia y la corrección de la decisión judicial. Básicamente, y en muchas sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a encontrar que respecto a esta garantía de la motivación del derecho, el TC lo ha entendido como el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso, no solo en los penales, sino también procesos civiles, laborales, que de una y otra manera pues van a garantizar que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que se pertenezcan, expresen un proceso mental, un proceso cognitivo que los ha llevado a decidir sobre una controversia con relevancia jurídica, asegurando que el ejercicio de la potestad, obviamente, de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, ¿no? Pero como les decía, esto no significa que nuestras sentencias van a ser sentencias sábanas, llenas de latinismo, tecnicismo, porque el producto final de un proceso judicial es una sentencia, y la sentencia no es para que lo lea otro abogado, sino para que lo lea el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, ¿no? Tenemos el último, que es el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, que está relacionado con la actividad probatoria y garantiza pues que todas las partes tienen la facultad de poder
desplegar y usar los medios de prueba adecuados y pertinentes a fin de poder sustentar y defender sus posiciones, sus teorías de caso. Entonces, en nuestro Código Procesal Penal, nosotros tenemos que hablar de la pertinencia, la contundencia y la utilidad de la prueba. Son tres requisitos que lo expresa incluso nuestro Código Procesal Penal y el tema de la actividad probatoria en una investigación, ¿no? La prueba está, ese derecho está muy relacionado con el derecho de defensa, ¿ya? Pero básicamente cuando hablamos de utilizar los medios de prueba pertinentes, lo que vamos a buscar es acreditar no solo la posición que tiene alguna de las partes, sino también acreditar la existencia de los hechos o la existencia de lo que yo argumento, ¿no? Obviamente estos hechos son materia de investigación. Se puede utilizar todos los medios probatorios que plantea nuestro Código Procesal Penal, lo vamos a revisar más adelante, pero tenemos las testimoniales, los peritos, el careo, las inspecciones judiciales, etcétera, 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 ¿no? Incluso hay un orden en un juicio oral para poder realizar la actividad probatoria, no se debe escapar o saltar este orden. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a complementar la clase con la lectura que ya está en la plataforma. Léanlo y más lo que se ha explicado hoy día en clase, ustedes van a poder realizar su primer trabajo individual. Ya está en la plataforma, revísenlo, eso está la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, no, claro, doctora. Ya se fueron a dormir. ¿Por qué están así? Yo también tengo sueño, pero estoy aquí. No, doctora, acá estamos. No, doctora, estamos Doctora. aquí presentes y Estamos escuchando su aquí, clase doctora. atentamente, profesora. Excepto ese joven Richman, él está jugando ludo. Es que mi cámara no es muy buena, pero acá estoy. Ya, no se vayan a olvidar de marcar su asistencia, ¿sí? Entonces, por ahora sería todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana, el lunes. Doctora, que tenga buenas Listo, noches. doctora, muchas gracias. Buenas noches, Buenas doctora. noches, Gracias. profesora. Doctora. Cuídese. Gracias, Chao. doctora. Hasta la próxima.